Regresé de sorpresa en la noche de Navidad y vi a mi hijo de pie en el balcón, mientras mi nuera brindaba y reía con sus padres. En ese momento entendí todo, así que lo consolé para que no hiciera una locura. A la mañana siguiente, me llevé a mi hijo, cambié todas las cerraduras y bloqueé las tarjetas de crédito. Ella se volvió loca cuando lo supo, pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Las ruedas giraban suavemente sobre la autopista que salía de Querétaro. Afuera, la noche ya había caído, pero el aire navideño iluminaba todo a su alrededor. A través de la ventanilla del coche, observaba las casas a ambos lados del camino, brillando con luces de colores y decoraciones. Los árboles de Navidad resplandecían detrás de las ventanas cálidas. En mi pecho se alzaba una sensación difícil de describir, la emoción de una madre a punto de regresar a casa, al abrazo de sus seres más queridos. Después de varios meses lejos por trabajo, sonreí, imaginando la escena dentro de mi casa en ese momento. Tal vez Santos, mi hijo, y Verónica, mi nuera, estaban sentados junto a la chimenea. Quizás estaban terminando de decorar el árbol o levantando sus copas de vino tinto, deseándose lo mejor en esa noche sagrada. Solo de pensarlo, el corazón de una madre como yo se sentía lleno. He dedicado toda mi vida a entrenar campeones, pero el mayor campeonato de mi vida ha sido ver a mis hijos felices. El coche dobló hacia el vecindario familiar, pero cuando disminuyó la velocidad frente a la puerta de mi casa, la sonrisa se borró de mis labios. Una sensación fría de inquietud se coló en mi mente. Mi casa era una masa oscura, silenciosa y sin señales de vida. Quizás habían salido a comprar regalos de último momento. Me intenté tranquilizar, pero la incomodidad no desaparecía. Cuando metí la llave en la cerradura y abrí la puerta, una corriente de aire helado salió desde adentro, más fría que el viento cortante de la noche. La casa estaba vacía y fría. No había ningún árbol iluminado. No olía a pavo asado. No se oía música navideña. Solo oscuridad y un silencio tan denso que parecía capaz de tragarse cualquier sonido. La escena era completamente opuesta a la que había imaginado felizmente durante todo el camino. ¿Santos? ¿Verónica? ¿Hay alguien en casa? Llamé, al principio en voz baja, luego cada vez más fuerte, en medio de la desesperación. Pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Saqué el teléfono con las manos temblorosas y marqué el número de Santos. La señal titubeó unos segundos y pasó directamente al buzón de voz. Debe habérsele acabado la batería, pensé, tratando de convencerme. Llamé entonces a Verónica, el tono sonó y sonó del otro lado, cada pitido más largo que el anterior, pero nadie contestó. El miedo empezó a apretar mi pecho. Volví a llamar a Santos una vez más. Y esta vez, en medio de aquel silencio mortal, escuché un sonido. Un timbre de teléfono débil, apenas audible, venía desde el piso de arriba. Sentí que el corazón me iba a saltar del pecho. Sin pensarlo un segundo, corrí escaleras arriba, con los pasos pesados sobre cada tablón de madera. La puerta del dormitorio de la pareja estaba entreabierta, y una tenue luz de la calle se filtraba por la rendija. Contuve la respiración y empujé suavemente la puerta. La escena frente a mis ojos me dejó paralizada. La puerta del balcón estaba abierta de par en par. Las cortinas de gasa blanca ondeaban violentamente con el viento, llenando la habitación de un frío que calaba hasta los huesos. Y entonces vi una figura delgada, vestida con un pijama ligero, de pie sobre la barandilla, de espaldas a mí. Era Santos. El viento de la noche giraba a su alrededor, moviendo su cuerpo frágil, todo su ser temblaba. Un grito de horror se me atascó en la garganta. Pero enseguida, el instinto de entrenadora, ese que había cultivado durante años enfrentando la presión y las crisis, despertó con fuerza, dominando el terror absoluto. No podía gritar. Un solo ruido inesperado podría significar el final de todo. Inhalé profundamente, obligando a mi pecho, que parecía a punto de estallar, a calmarse. El aire helado llenó mis pulmones, aclarando un poco mi mente. Empecé a caminar, paso a paso, despacio, procurando no hacer ningún ruido sobre el piso.
Cada paso era como andar sobre una cuerda delgada, y al otro extremo estaba la vida de mi hijo. Cuando ya estaba lo bastante cerca para que pudiera oírme, hablé, tratando de reunir toda la calma y el calor que me quedaban en el cuerpo. Hijo, no hagas una locura. Ningún fracaso vale tanto como una vida. Santos dio un salto, como si una corriente eléctrica lo hubiera sacudido. Se giró lentamente. Su rostro estaba demacrado, pálido, con unos ojos vacíos, sin alma, como dos agujeros negros. Pero cuando esa mirada perdida me reconoció, un destello de sorpresa apareció, solo para ser reemplazado enseguida por una mezcla de dolor y desesperación absoluta. Parecía un niño al que acaban de atrapar haciendo algo malo, un niño perdido que por fin encuentra su refugio. El impacto lo desequilibró. Su cuerpo delgado tambaleó, a punto de caer hacia atrás. Sin pensar, me lancé como una flecha. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Solo recuerdo mi brazo extendiéndose, agarrando su muñeca y tirando de él con fuerza. Justo cuando sus rodillas cedían, cayó en mis brazos, y entonces su llanto, contenido durante tanto tiempo, estalló de golpe. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su cuerpo tembloroso, y lo llevé al interior de la habitación. Cerrando de un portazo la puerta del balcón, guié a Santos hasta la cama. Parecía que toda su energía se había desvanecido tras ese estallido, y lo único que quedaba era un cuerpo agotado, tembloroso. Saqué una manta gruesa y lo cubrí con cuidado, intentando que aquel poco de calor espantara el frío que se había apoderado tanto de su cuerpo como de su alma. Estaba acostado con los ojos cerrados, pero yo sabía que no dormía. Sus pestañas aún se movían levemente. Ninguno de los dos dijo una palabra. En ese momento, cualquier pregunta habría sido cruel. Bajé a la cocina en silencio y preparé una tetera de té de manzanilla. Cuando regresé con la taza humeante, Santos ya estaba sentado, apoyado contra el cabecero. Le tendí la taza, pero sus manos temblaban tanto que no podía sostenerla. No dijo nada, solo me miró con una expresión cansada, vacía, aunque en el fondo de esos ojos alcancé a ver un destello de gratitud. Yo tampoco pregunté nada, me senté en el borde de la cama. Tomé la taza por él y la acerqué suavemente a sus labios, dejándolo beber sorbo a sorbo. Después me quedé allí, a su lado, acariciando su cabello despeinado, como solía hacerlo cuando era un niño. El silencio nos envolvía, solo interrumpido por su respiración entrecortada y el silbido leve del viento tras la ventana. Al cabo de media hora, el cuerpo de Santos por fin se relajó. Se quedó dormido por el agotamiento, aunque no era un sueño tranquilo. Su respiración era irregular, cortada de vez en cuando por pequeños gemidos. Me senté en el sillón del rincón, observando en silencio a mi único hijo. A la luz tenue de la lámpara, su rostro se veía pálido y dolido, con profundas ojeras bajo los ojos, testimonio de muchas noches sin dormir. En esa quietud, miles de preguntas comenzaron a rugir en mi cabeza. ¿Dónde estaba Verónica en una noche tan importante como esta? ¿Por qué había dejado solo a su esposo en un estado tan lamentable? ¿Qué demonios había pasado? Tomé el teléfono y traté de llamarla otra vez. Lo mismo, timbrazos largos, sin respuesta. La luz débil de la calle entraba por la ventana y caía sobre las fotos alineadas en la mesa del tocador. Mis ojos se detuvieron en la foto de boda de ambos. En la imagen, Verónica sonreía radiante, recostada sobre el hombro firme de Santos. Mi hijo, entonces, parecía tan orgulloso y feliz, con la mirada llena de fe en un futuro perfecto. Luego, mis ojos se posaron en la foto de la inauguración del primer café de Santos. Los tres sosteníamos la cinta roja, yo en el medio, con los brazos rodeando a los dos. Aún recuerdo con claridad la sensación de ese momento. Una satisfacción absoluta, la certeza de haber cumplido bien el papel de una madre. Miré mis manos endurecidas, las mismas que habían formado y entrenado a generaciones de atletas, trayendo incontables glorias al país. Pero también eran estas manos las que nunca habían sabido realmente tocar ni calmar el dolor que ardía en silencio dentro de mi hijo. Recordé el día en que Santos me anunció, lleno de alegría, que se casaría con Verónica. Qué feliz fui entonces. Verónica, una maestra dulce,
de voz suave, siempre mostraba admiración por mi carrera y elogiaba sin cesar el talento empresarial de Santos. Parecía una musa salida de una novela, tan perfecta que costaba creerlo. Recuerdo una cena familiar en la que Verónica tomó la mano de Santos y frente a mí declaró que dejaría su trabajo. Quiero dedicarme por completo a cuidar de mi familia, para que Santos pueda concentrarse tranquilo en su carrera, dijo con los ojos brillantes. En ese momento tomé la mano de mi nuera, emocionada hasta las lágrimas, convencida de que mi hijo era afortunado por haber encontrado una esposa tan entregada, y luego recordé la última vez que llamé a casa, apenas 2 semanas atrás. Fue Verónica quien contestó, con esa voz dulce como miel. No se preocupe, mamá. Todo está bien aquí, Santos. Solo está un poco ocupado con el trabajo, pero está bien. ¿Bien? ¿A eso le llamaba bien? El remordimiento y la culpa me cayeron encima como una losa. ¿Dónde estaba yo mientras mi hijo se hundía poco a poco en la oscuridad? Andaba perdida entre viajes de entrenamiento al extranjero, torneos interminables y medallas relucientes, olvidando que la batalla más importante, la batalla por la vida de mi hijo, se libraba dentro de esta misma casa. Me levanté, me acerqué a la cama y acomodé la manta sobre Santos. La tristeza que sentía empezó a transformarse en algo más afilado, más frío. No podía permitirme seguir ahogándome en una culpa inútil. Lo que pasó, pasó. Ahora era el momento de actuar como una entrenadora. Era hora de analizar las causas, identificar al adversario y trazar una estrategia para ganar. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando una pista, una respuesta. Entonces se detuvieron en el teléfono de Santos, boca abajo sobre la mesita de noche. Estaba inmóvil, pero algo en mí me decía que guardaba una verdad. Era la única pista en la habitación. Después de un breve momento de duda, lo tomé con decisión. Mis dedos rozaron la superficie fría del vidrio. La pantalla se encendió al instante, sin pedir contraseña, y lo que apareció ante mis ojos fue la interfaz de una red social aún abierta. El video de una transmisión en vivo acababa de terminar. Casi por instinto toqué el botón de reproducir. Al principio, la imagen estaba distorsionada. El sonido llegó antes que la imagen. Música estridente, risas, el bullicio de una multitud. Luego la imagen se estabilizó, temblorosa, siguiendo los movimientos de quien sostenía la cámara. Lo primero que vi fue un enorme árbol de Navidad, casi tocando el techo, decorado con cientos de esferas doradas brillantes y cintas rojas profundas, resplandecía, lleno de vida, un contraste amargo con el árbol desnudo y silencioso que había visto fugazmente en mi sala. La cámara giró y mostró una mesa repleta de manjares, un pavo dorado, jamón ahumado cortado en finas rodajas y botellas de champaña espumando dentro de cubos de plata. Entre la multitud ruidosa, la cámara por fin se detuvo y enfocó a una mujer. Y por un instante casi no la reconocí. Era Verónica, pero no la Verónica que yo conocía. No era la maestra Dulce, de vestidos sencillos y recatados. La mujer del video llevaba un vestido Chanel color esmeralda, elegante y ajustado, que resaltaba unas curvas que jamás había visto en ella. Estaba riendo a carcajadas, con la cabeza apoyada en el hombro de un hombre con traje impecable, a quien yo nunca había visto antes. La mano de ese hombre descansaba con aire posesivo sobre la cintura de Verónica y ella no mostraba la menor intención de apartarla. Al contrario, lo aceptaba, incluso se inclinaba ligeramente hacia él. Subí con cuidado el volumen, solo lo suficiente para escuchar por encima de la música. La voz del hombre sonó burlona. ¿Y tu marido, hermosa? ¿Sigue ocupado con ese imperio cafetero que está a punto de venirse abajo? Todos los que estaban alrededor estallaron en carcajadas. Esa risa fue como agujas clavándose directo en mi corazón. Verónica dio un sorbo a su copa de champaña, los labios rojos curvándose en una sonrisa que nunca antes le había visto, dulce y venenosa al mismo tiempo, escalofriante. «¿Quién sabe?», respondió con voz aguda. «Debe estar en algún rincón de esa casa oscura lamiéndose sus miserias. En serio, ese tipo es un inútil, no sirve para nada». Sentí la sangre helarse en mis venas. Mi nuera acababa de llamar a mi hijo, su esposo, un inútil frente a todo el mundo. Otra mujer del grupo, vestida con un traje de plumas
intervino con un tono de falsa compasión. Pobrecita, Verónica tener que soportar a un perdedor así. Esta vez, Verónica rió aún más fuerte, moviendo la cabeza con energía, como si acabara de oír el chiste más gracioso del mundo. Estoy a punto de volverme loca. Gracias a Dios que mis padres organizaron esta fiesta, si no, me habría asfixiado en esa morgue. ¿Morgue? Acababa de llamar morgue a la casa que mi hijo construyó con tanto esfuerzo, la misma donde ella vivía. Debajo del video, los comentarios corrían sin parar, como buitres despedazando una presa. ¡Qué hermosa estás! Déjalo ya, búscate a alguien mejor. ¿Quién es el tipo que está contigo? ¡Qué pareja tan linda! Justo en ese momento, la señora Alma, la madre de Verónica, apareció en el encuadre. Tenía una bandeja de postres en las manos, miró a su hija con ternura, luego lanzó una mirada al hombre que la abrazaba por la cintura, y su expresión no mostró la menor desaprobación. No veía nada malo en ello. «Querida», dijo con voz melosa, «no pienses más en ese fracasado. No vale la pena. Esta noche diviértete. Te mereces cosas mucho mejores». Alma le ofreció un pastelito, mirándola con compasión y total aprobación. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no era una simple traición por debilidad momentánea. Era un plan, una farsa sostenida y encubierta por toda su familia. Ellos lo sabían todo. Sabían que mi hijo estaba sufriendo. Sabían que su negocio estaba en crisis. Y no solo no les importaba, sino que celebraban su caída. La fiesta seguía con risas y copas chocando. Aparté la vista de la pantalla brillante del teléfono y miré el rostro pálido y abatido de mi hijo dormido. Una furia contenida empezó a arder dentro de mí. El video continuó unos minutos más. Verónica y aquel desconocido bailaban una salsa provocativa en medio de la sala. Parecían una pareja de amantes de toda la vida más que dos simples conocidos. Finalmente, ella tomó el teléfono que transmitía en directo y giró la cámara hacia sí misma. Ella sonrió ampliamente, con la sonrisa de alguien que ha ganado, y lanzó un beso al aire frente a la cámara. «Feliz Navidad a todos», dijo con voz alegre. «Ahora tengo que seguir divirtiéndome. Adiós». La pantalla se apagó de golpe. Solo quedó un silencio aterrador en la habitación. Dejé el teléfono de Santos sobre la mesa, pero mis manos seguían apretadas con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Ese teléfono ya no era un simple objeto inerte, era la explicación de todo. La explicación de la casa a oscuras, de la ausencia de Verónica y de la silueta de mi hijo sobre el balcón azotado por el viento. Todo estaba demasiado claro. Una ira fría me recorrió el cuerpo, borrando todo rastro de cansancio. No tenía tiempo para la debilidad. Tenía que actuar de inmediato. Con una determinación que hasta a mí me sorprendió, saqué mi propio teléfono del bolso. Mis dedos se movieron rápido sobre la pantalla. Abrí la aplicación de Facebook. El corazón me latía con fuerza mientras escribía el nombre de Verónica en la barra de búsqueda. Su perfil apareció y el video en vivo seguía fijado en la parte superior de la página, como un trofeo del que ella presumía con orgullo. Sin dudar un segundo, activé la grabación de pantalla. Luego, reproduje el video desde el principio. Ajusté el volumen con cuidado para asegurarme de que todo quedara registrado. Cada gesto provocador, cada palabra de burla, cada risa burlona de sus amigos y, sobre todo, cada comentario sarcástico que celebraba su traición. Todo quedó grabado. Cuando el video terminó, presioné «Guardar». Una copia irrefutable ya estaba a salvo en mi teléfono. Pero al mirar el rostro dormido y lleno de dolor de Santos, supe que eso no era suficiente. El video de la fiesta mostraba la traición, la crueldad de Verónica. Explicaba por qué mi hijo estaba tan desesperado, pero no explicaba el último empujón. ¿Qué pasó justo antes de que yo llegara? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso, la puñalada final que lo llevó a subir a ese balcón? Entonces un recuerdo destelló en mi mente. Años atrás, cuando Santos empezó a expandir su cadena de cafés y viajaba con frecuencia por trabajo, me preocupé por la seguridad de la casa. Fui yo quien insistió en instalar un sistema de cámaras de seguridad moderno, con acceso remoto desde el teléfono.
En aquel momento, Verónica se rió, diciendo que exageraba, pero ahora, el presentimiento de madre que tuve entonces podría ser la clave de todo. Abrí la aplicación del sistema de cámaras en mi teléfono. La interfaz familiar apareció con las distintas vistas. La entrada principal, la sala, la cocina. Seleccioné la cámara del salón y entré al historial de grabaciones. Sentí el corazón oprimirse cuando deslicé el dedo por la línea de tiempo, buscando el instante fatal. Me detuve en las 7:15 de la tarde, poco más de 2 horas antes de mi llegada. Presioné reproducir. El video comenzó. Santos estaba sentado, encorvado en el sofá, con su pijama gris y la cabeza entre las manos, completamente derrotado, y allí estaba Verónica. Ya llevaba puesto el deslumbrante vestido verde esmeralda de Chanel, caminando de un lado a otro frente a Santos como una fiera enjaulada. El sonido grabado era tan nítido que resultaba aterrador. La voz de Verónica resonó, afilada como una cuchilla, sin el más mínimo rastro de dulzura falsa. «Mírate, mira la pinta patética que tienes, eres un fracasado», gritó, apuntándole con el dedo a la cara de Santos. «Renuncié a toda mi carrera como maestra, dejé todo para quedarme en casa apoyándote. ¿Y esto es lo que recibo a cambio? Un montón de deudas y una humillación insoportable. ¿De verdad te tragaste las promesas de esos tipos? ¿Tantos años en los negocios y sigues siendo tan ingenuo como para entregarles todo tu dinero a unos estafadores? ¿Ya ves lo imbécil que fuiste?» Santos levantó lentamente la cabeza, su rostro envuelto en sombras. Su voz salió ronca, débil, apenas un susurro desesperado. «Verónica, te lo ruego, solo dame un poco más de tiempo». Verónica soltó una carcajada cortante, una risa sin alegría, cargada de desprecio. «¿Tiempo? No tengo ni un segundo más para ti». Dio unos pasos hacia el armario, lo abrió de golpe y sacó un bolso Gucci de marca. Se giró, se plantó frente a Santos y lo miró desde arriba, con los ojos de quien juzga a una criatura insignificante. Luego soltó una frase helada, sin emoción, como si hablara del clima: «Si no puedes vivir decentemente, entonces muérete. No soporto ver esta miseria ni un segundo más». Dicho eso, se dio media vuelta, tomó el frasco de perfume del tocador y se roció un poco en las muñecas con total naturalidad. Después salió del cuarto y cerró la puerta de un portazo. El golpe final de la puerta sonó como una sentencia de muerte. En la pantalla, Santos permanecía inmóvil. Estaba quieto como una estatua, sin moverse un centímetro. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente se pusiera de pie. Sus pasos eran vacilantes, sin rumbo, dirigiéndose hacia el dormitorio. El video terminó justo cuando su silueta desapareció del cuadro. Presioné pausa. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por una furia que había llegado a su punto máximo. Guardé aquel video espantoso en una carpeta protegida de mi teléfono. Ahora lo tenía todo, todas las emociones, el dolor, la rabia, el arrepentimiento, se habían condensado en un solo propósito. No solo debía salvar a mi hijo de la desesperación, tenía que devolverle la justicia. Tenía que hacer que los responsables de llevarlo a este punto pagaran por ello. Tomé el bolígrafo y la pequeña libreta que siempre llevo en el bolso. A la luz tenue del celular, junto a mi hijo dormido, empecé a trazar las primeras líneas de mi plan de contraataque. Mi letra era firme y clara. Primer punto: llevar a Santos a un lugar seguro. De inmediato. Segundo punto: cortar todos los recursos de Verónica. Llaves, cuentas bancarias, tarjetas de crédito. Tercer punto: contactar al abogado Herrera. Cerré la libreta y la guardé. La noche aún era larga, pero en mi mente ya había comenzado el amanecer de la guerra. Esa noche no dormí. Permanecí sentada en el sillón, sin apartar los ojos de la figura de Santos acostado en la cama. Cuando los primeros rayos de luz navideña se filtraron por la ventana, supe que la oscuridad había pasado y que había llegado el momento de actuar. A las 5 en punto de la mañana me levanté. Cada articulación crujió por haber pasado tanto tiempo quieta, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Entré al baño, abrí el grifo del agua fría al máximo y me lancé varias veces puñados de agua a la cara. El frío helado me ayudó a mantener la concentración, a borrar las huellas del cansancio de la noche anterior. Bajé a la cocina,
Preparé una cafetera de café bien cargado y me senté a la mesa, abriendo la libreta con el plan que había escrito bajo la luz amarilla. Revisé cada punto, añadí detalles, calculé los tiempos y el orden de cada paso. Cerca de las 7, cuando el sol ya se alzaba, entré al dormitorio, toqué suavemente el hombro de Santos para despertarlo. Abrió los ojos, con una expresión de confusión y desorientación grabada en el rostro. Miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez, como si acabara de despertar de una larga pesadilla. «Mamá», murmuró, la voz ronca por el llanto y el agotamiento. Puse una mano sobre su hombro, transmitiéndole un poco de fuerza. Mi voz fue firme, sin espacio para la duda. «Levántate, hijo, vístete. Nos iremos de aquí ahora mismo. No necesitas llevarte nada». No hizo ninguna pregunta. No quiso saber a dónde iríamos, ni por qué teníamos que hacerlo. Simplemente se levantó y me obedeció como un autómata. Su obediencia absoluta, en ese momento me partió el corazón. Mi hijo, un empresario que alguna vez fue seguro y decidido, ahora no era más que una sombra de sí mismo. Mientras Santos se vestía, di una vuelta por la casa. Cada paso que daba tenía un propósito. Fui hacia la esquina de la sala y desconecté el módem del Wi-Fi. Luego caminé hasta el cuadro de fusibles cerca de la puerta y bajé el interruptor del sistema de cámaras de seguridad. Las pantallas del monitor se apagaron, pero dejé las cámaras en su sitio, como una advertencia silenciosa para quien regresara. Cuando salimos por la puerta principal, Santos se detuvo de pronto. Se giró para mirar la casa. Vi en sus ojos la mezcla de nostalgia y dolor. Le tomé el brazo con firmeza y dije con voz decidida: «No mires atrás, Santos, tu vida está adelante». Antes de cerrar la puerta de un golpe, saqué una pequeña hoja de notas de mi bolso y con mi bolígrafo escribí 2 frases breves con mi letra firme. «No nos busques, todo ha terminado». La pegué cuidadosamente en la puerta, en un lugar bien visible. No era una explicación, era una declaración. Subimos al coche, encendí el motor y conduje sin mirar atrás ni una sola vez. El destino era mi pequeño departamento cerca del Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo. Ese era mi refugio, mi fortaleza, un lugar que nadie conocía excepto Santos. Durante el trayecto, empecé a hacer llamadas. Me coloqué los auriculares Bluetooth, con las manos firmes en el volante. La primera fue para el cerrajero de confianza. «Señor Hernández, habla Ramírez. Le deseo una feliz mañana de Navidad. Tengo una urgencia. Necesito que vaya a mi casa en Polanco de inmediato. Cambié todas las cerraduras, desde la puerta principal hasta la trasera. Le transferiré el doble de su tarifa habitual». La segunda llamada, más importante, fue para el abogado de la familia, Herrera, licenciado Herrera. «Disculpe por molestarlo en el día festivo. Soy Silvia Ramírez. Necesito que me ayude con algo de máxima urgencia. Congele de inmediato todas las cuentas bancarias a nombre de Santos Ramírez». «Sí, incluyendo las tarjetas de crédito adicionales a nombre de Verónica Rojas». Le dije que lo haga ahora mismo, licenciado. Cuando llegamos a mi departamento, todo estaba en orden. Era un lugar pequeño pero limpio, organizado, impregnado del aire disciplinado de una atleta. En las paredes colgaban fotos de generaciones de alumnos y medallas que brillaban bajo la luz de la mañana. Le entregué a Santos un conjunto de ropa deportiva limpia. «Ve a ducharte, hijo. El agua caliente te ayudará a despejarte». Mientras él se bañaba, preparé un desayuno simple pero nutritivo: huevos revueltos, pan integral tostado y un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Sabía que no tendría apetito, pero lo obligaría a comer. Su cuerpo necesitaba energía para luchar. Y entonces llegó lo que esperaba. El teléfono de Santos empezó a sonar sin parar. Miré la pantalla. 2 palabras parpadeaban: «Esposa querida», tan falsas y repugnantes que daban náusea. Seguramente ella ya habría terminado la fiesta y estaría de camino a casa. Tomé el teléfono sin dudar un segundo y lo apagué. Luego hice lo mismo con el mío. A partir de ahora, el silencio sería nuestra arma. Nosotros decidiríamos cuándo la comunicación podría volver a comenzar. A primeras horas de la tarde, después de casi tener que usar mi autoridad para obligar a Santos a terminar su modesta comida, decidí que había llegado el momento de enfrentar la tormenta.
Me senté en el viejo sofá, respiré hondo y encendí mi teléfono. Inmediatamente empezó a vibrar con fuerza. La pantalla se iluminó con decenas de notificaciones de llamadas perdidas y mensajes acumulados. Todos de un solo nombre, Verónica. Abrí la bandeja de mensajes con calma. Tal como lo imaginaba, las palabras que aparecieron eran una muestra perfecta de su evolución emocional. Al principio, los mensajes sonaban confundidos, tratando de parecer inocentes. ¿Dónde está, mamá? ¿Santos? ¿Estás ahí? ¿Por qué no puedo entrar a la casa? Mamá, ¿qué pasa? La puerta está cerrada con llave. Cuando no obtuvo respuesta, su tono cambió. Se volvió impaciente y exigente. ¿Qué clase de juego es este? ¡Abran la puerta ahora! Santos, contesta. ¿Qué diablos estás haciendo? Y finalmente, cuando la realidad sobre los nuevos candados y las cuentas congeladas empezó a hundirse en su cabeza, la máscara amable se rompió por completo. Los últimos mensajes estaban llenos de rabia y veneno. ¿Así me pagan lo que hice por ustedes? Dile a Santos que es un cobarde miserable. Vieja maldita, ¿qué le hiciste a tu hijo? Te vas a arrepentir. Leí todo, de principio a fin, sin sentir nada. Ni sorpresa, ni enojo. Todo estaba previsto. Esa era su verdadera cara, la de alguien que solo muestra su naturaleza cuando tocan sus intereses. Alrededor de las 4 de la tarde, mientras revisaba los archivos de evidencia en mi teléfono, apareció un mensaje de una vieja amiga de la Federación Deportiva. Era un enlace de Facebook acompañado de una breve línea llena de preocupación. Silvia, ¿qué está pasando con tu familia? Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que este era su siguiente movimiento. Toqué el enlace. En la pantalla apareció un video nuevo, transmitido en vivo hacía más o menos una hora. Verónica. Estaba de pie frente al portón de nuestra casa, ese portón de hierro que ahora le resultaba ajeno. Ya no llevaba el elegante vestido Chanel de la noche anterior. En su lugar, vestía ropa sencilla. Su maquillaje perfecto se había corrido entre lágrimas. El elaborado moño de su cabello estaba suelto, despeinado por el viento de la tarde, dándole un aire frágil, triste, completamente de víctima. Una actriz consumada. Lloraba ante la cámara, con voz temblorosa y entrecortada. Amigos, no sé qué hacer. Se secó las lágrimas con la mano. Yo solo fui a la cena de Navidad con mis padres, y cuando volví, mi suegra y mi esposo cambiaron las cerraduras, me echaron de la casa. No contestan el teléfono, no responden mis mensajes. ¿Qué hice mal? Solo quería una Navidad en familia. El video se propagó a una velocidad impresionante. Las redes, con su curiosidad morbosa y facilidad para indignarse, estallaron de inmediato. Miles de comentarios aparecieron en cuestión de minutos, apuntando contra mí y contra Santos. Increíble. ¡Qué suegra tan cruel! ¡Qué esposo tan irresponsable! ¿Cómo puede tratar así a su mujer en Navidad? Pobrecita, fuerza. Las mujeres debemos ser fuertes. Me llamaron la bruja vieja celosa de la felicidad de su nuera. Y a Santos lo tildaron de hombre débil dominado por su madre. Vi toda su actuación sin inmutarme. Mientras más grande fuera la tormenta, más estruendosa sería la verdad cuando saliera a la luz. Entré de nuevo al perfil de Verónica para confirmar una última cosa. Tal como imaginaba, el video en vivo de la fiesta de anoche había desaparecido sin dejar rastro. Ella la había borrado, tratando de eliminar las pruebas de su infidelidad y sus palabras venenosas. Pensaba que era lo bastante lista como para cubrirlo todo, pero no sabía que yo ya tenía una copia perfecta. No actué de inmediato. Esperé una hora más. Quería que su obra teatral llegara al punto máximo, que los insultos dirigidos a mí alcanzaran su cúspide, que su imagen de víctima se difundiera lo más posible. Luego, cuando el momento fue el adecuado, inicié sesión en mi cuenta de Facebook, una cuenta que casi nunca uso. No escribí un largo texto para justificarme o contar mi versión. Mi estrategia no eran las palabras, sino las pruebas. Solo escribí una frase breve, directa y llena de intención. La verdad siempre tiene más de un ángulo. Este es el ángulo desde las cámaras de mi casa. Debajo de esa frase, subí 2 videos al mismo tiempo. El video 1
Era la grabación del live stream en la fiesta, que alcancé a grabar justo a tiempo. Le puse un título simple pero contundente: La Nochebuena de mi nuera mientras su esposo estaba solo en casa. El video 2 era la grabación extraída de las cámaras de seguridad, mostrando toda la conversación aterradora antes de que ella se marchara. El título era aún más frío: Las últimas palabras antes de que se fuera. Al principio, mi publicación solo recibió unas pocas reacciones de amigos cercanos, pero luego alguien notó la conexión entre mi publicación y el video de la víctima de Verónica. Empezaron a compartirlo. 1, luego 10, luego 100. En menos de 30 minutos, se convirtió en una bomba que explotó en pleno centro de las redes sociales. El mundo virtual se tambaleó. Las mismas personas que hacía unos minutos nos insultaban a Santos y a mí con las palabras más crueles, ahora se daban la vuelta por completo. Los nuevos comentarios aparecían a una velocidad vertiginosa. No lo puedo creer. Dios mío, así que esta es su verdadera cara. ¡Qué mujer tan cruel! Su esposo casi muriendo en casa y ella de fiesta como si nada. Esa frase entonces debería morirse, da escalofríos. Eso es incitar al suicidio. Así que esta es la verdad. El hashtag Vaca Verónica la traidora comenzó a subir al tope de las tendencias nacionales. Apagué todas las notificaciones del teléfono sin leer ni un solo comentario más. Ya había lanzado mis cartas más fuertes. Ya había encendido la llama. El resto se lo dejé al público, a esas mismas personas que tan rápido nos habían juzgado, para que ahora fueran ellas mismas las que dictaran sentencia. A la mañana siguiente me desperté más temprano que de costumbre. Al salir a la sala, vi que Santos ya estaba despierto. Ya no estaba encogido en la cama. Estaba sentado junto a la gran ventana, mirando en silencio hacia el campo de entrenamiento a lo lejos, donde los jóvenes atletas comenzaban sus ejercicios matutinos. Su espalda se veía un poco más erguida que el día anterior, pero aún transmitía una soledad que dolía. Preparé una taza de café negro y la coloqué en la pequeña mesa a su lado. «Ya lo sabes, ¿verdad?», le pregunté suavemente, rompiendo el silencio. Asintió, sin apartar la vista del paisaje. «Lo vi todo anoche, después de que tú te dormiste». Su voz era plana, sin emociones, como si hablara de otra persona. Esa calma era más aterradora que cualquier llanto. Miré su laptop abierta sobre la mesa. La pantalla seguía encendida, mostrando mi publicación de Facebook. Los 2 videos parecían haberse reproducido una y otra vez sin parar. Había visto la traición descarada de su esposa, había escuchado las palabras más crueles, y había revivido el momento en que la mujer que amaba lo empujó al borde de la muerte. Arrastré una silla y me senté frente a él. «¿Cómo te sientes ahora?», pregunté. Santos guardó silencio por un largo rato, muy largo. Finalmente, volvió la mirada hacia mí. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño y por haber llorado en silencio, pero ya no estaban vacíos ni sin vida como aquella noche. En cambio, había en ellos una herida profunda, un dolor de traición grabado en la mirada, y entre ese dolor se colaba una chispa de rabia que recién comenzaba a encenderse. «Me siento como un idiota, mamá», dijo con voz ronca. «Un idiota que confió en la persona equivocada». En ese momento, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Miré a Santos y decidí ponerlo en altavoz. Al otro lado se escuchó de inmediato la voz dulce y fingida de Alma, la madre de Verónica. «Señora Silvia, hola, seguramente todo esto es un malentendido. Mi hija Verónica todavía es muy joven, a veces bromea de más». No la dejé terminar. Mi voz salió helada, afilada como una navaja. «Buenas noches, señora Rojas». Su hija no estaba bromeando, y mi hijo mucho menos. Aquella Nochebuena, él estaba de pie en el balcón y casi acaba con su vida si yo no hubiera llegado a tiempo. ¿Lo entiende? No vuelva a llamarme nunca más. Colgué sin darle la oportunidad de seguir con sus mentiras. Justo después, como si todo estuviera planeado, el teléfono de Santos empezó a recibir una serie de mensajes. Los 2 nos inclinamos a leerlos. El primero era de Verónica, lleno de súplicas y dramatismo, una escena mal actuada. «Santos, perdóname, de verdad estuve mal. Solo estaba muy estresada, por eso dije tonterías. Vuelve a casa, empecemos de nuevo, ¿sí?
Al no recibir respuesta, el segundo mensaje cambió de tono, ahora con amenazas. Si no vuelves, no me culpes. Le diré a la prensa que tu madre planeó todo, que te manipula y te tiene encerrado. A ver quién te cree entonces. Y cuando las amenazas tampoco surtieron efecto, volvió al sentimentalismo. El tercer mensaje era una foto vieja de ambos, tomada durante su luna de miel en Cancún. Se los veía felices. Acompañaba la imagen con una frase: ¿ya olvidaste todos esos recuerdos hermosos? Te amo, Santos. Cada mensaje era como una cuchillada más, profundizando la herida abierta en el alma de Santos. Lo vi apretar los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su silencio no era debilidad, era el esfuerzo por contener una furia que crecía dentro de él. Finalmente, al ver que los mensajes no daban resultado, Verónica llamó. Santos me miró, buscando una respuesta. Solo asentí en silencio, dándole permiso para contestar. Él respiró hondo, presionó el botón de responder y activó el altavoz. La voz de Verónica sonaba entre sollozos desgarradores. Una actuación que, de no haber visto los 2 videos anteriores, tal vez hasta a mí me habría conmovido. Santos, ¿dónde estás? ¿Cómo puedes hacerme esto? Las redes sociales me están destruyendo. Todos me odian. Están arruinando mi vida. Santos permaneció en silencio. Solo se escuchaba su respiración pesada, agotada. Su silencio pareció despertar a la bestia que Verónica llevaba dentro. Su voz cambió de repente. Ya no había llanto ni dulzura, solo veneno, desprecio y la misma arrogancia de los videos de la cámara. ¿Quién te crees para hacerme esto? Eres un fracasado. ¿Me oyes? Un fracasado. Sin mí y sin mi familia detrás, no eres nada. ¿De verdad crees que puedes vivir sin mí? Esa fue la gota que colmó el vaso. El instante en que toda la fragilidad y la duda dentro de Santos se desintegraron en cenizas, tomó el teléfono con firmeza, y por primera vez en 2 días, su voz sonó clara, firme y helada. Verónica, escucha bien, en algo tienes razón. No puedo vivir contigo, sobre todo después de que quisiste que muriera. No vuelvas a contactarme nunca más. Mi abogado será quien se encargue de eso. Colgó la llamada. Justo después, con total calma, fue a la agenda y bloqueó el número de Verónica y de todos los miembros de su familia. Cada movimiento fue firme, sin titubeos. Se volvió hacia mí y en su mirada vi a otra persona. Una mirada llena de determinación, una llama encendida de nuevo entre las cenizas. Mamá, quiero divorciarme, cueste lo que cueste. No voy a permitir que esa mujer destruya mi vida ni un segundo más. Puse mi mano sobre su hombro. Esta vez no para consolarlo, sino para mostrarle mi apoyo, mi respaldo. Volví a ver al hijo fuerte que alguna vez conocí, al joven empresario que dirigía una cadena de cafeterías famosa en toda la ciudad. Estaba realmente despierto. A la mañana siguiente estábamos en la oficina del abogado Herrera. Era un hombre de más de 60 años, con el cabello entrecano perfectamente peinado y una mirada aguda tras unas gafas de montura Carey. Había sido el asesor legal de nuestra familia desde que mi esposo vivía, alguien en quien confiaba plenamente. No hubo saludos innecesarios. Puse directamente mi teléfono sobre la mesa de madera reluciente. Esto es todo lo que tenemos, licenciado. Conecté el teléfono a la pantalla grande de la sala y le mostré los 2 videos, uno tras otro. La habitación quedó en un silencio absoluto. Solo se escuchaban las risas falsas de la fiesta y la voz venenosa de Verónica. Vi cómo la mandíbula del abogado Herrera se tensaba al escuchar la última frase de ella. Luego le mostré toda la cadena de mensajes, desde las súplicas hasta las amenazas. Santos, por su parte, empujó hacia adelante una carpeta cuidadosamente ordenada. Su voz aún era débil, pero hablaba con claridad. Este es el informe financiero de la empresa de los últimos 6 meses, que muestra las dificultades que he tenido. Y aquí están las recetas de los ansiolíticos y el diagnóstico de trastorno de ansiedad que el médico me dio hace 3 meses. El abogado Herrera revisó todo con atención y meticulosidad. Leyó cada línea, volvió a mirar los videos. Finalmente, se recostó en la silla, se acomodó las gafas y nos miró fijamente. «Señora Silvia Santos», dijo con voz grave y firme,
Esto no solo es una prueba perfecta para el divorcio, es una evidencia clara de abuso psicológico sistemático y, más grave aún, de incitación al suicidio. No solo pediremos el divorcio, haremos que ella se quede sin nada, sin un solo peso del patrimonio común. Ese mismo día, el abogado Herrera redactó la demanda de divorcio unilateral, citando como causa el colapso mental severo del esposo provocado por el abuso psicológico y las humillaciones de la esposa, que lo llevaron a tener pensamientos suicidas. Cuando Verónica y su abogado recibieron la demanda, reaccionaron con furia, se negaron a firmar y, según la ley, se programó una audiencia de conciliación obligatoria. En esa reunión, Verónica volvió a interpretar el papel de víctima. Llevaba un vestido negro discreto, maquillaje suave y los ojos hinchados. Lloraba. Pedía perdón a Santos una y otra vez, diciendo que todo era culpa del estrés de su esposo, de la presión que ella misma soportaba. Su abogado insistía en que los videos habían sido editados y manipulados por una suegra resentida, que quería separar a la pareja. Santos, siguiendo las indicaciones de Herrera, permaneció en silencio. No miró a Verónica. Su mirada estaba fija en un punto vacío de la pared. Cuando el mediador le preguntó si quería decir algo, él giró lentamente la cabeza, la miró directamente a los ojos empapados en lágrimas y respondió con una sola frase, fría y tajante: «No tengo nada más que decirte». La conciliación fracasó. El caso fue llevado oficialmente a juicio. El día de la audiencia, la sala estaba llena de periodistas y curiosos. El caso se había convertido en el centro de atención mediática por las feroces batallas en redes sociales. Santos y yo nos sentamos juntos, tranquilos y en silencio. Del otro lado, Verónica estaba sentada junto a sus padres y su abogado. Seguía interpretando el papel de víctima, con el rostro demacrado, y de vez en cuando se secaba las lágrimas con un pañuelo. El abogado de Verónica comenzó intentando desprestigiarme, pintando el retrato de una suegra autoritaria, controladora, que siempre se entrometía en la vida privada de su hijo y sentía celos de su nuera. Trató de encaminar la historia hacia una tragedia familiar provocada por los conflictos entre suegra y nuera. Cuando llegó su turno, el abogado Herrera se levantó con calma. No respondió a esas acusaciones sin fundamento, solo se dirigió al juez y habló con solemnidad. «Su señoría, no discutiremos con palabras vacías. Dejaremos que las pruebas hablen por sí solas». El video de la cámara de seguridad se proyectó en una gran pantalla en medio de la sala del tribunal. De repente, todo el espacio quedó en silencio absoluto. Se escuchó la voz de Verónica gritando: «Mírate, eres un fracasado». Y finalmente, la frase mortal: «Entonces muérete», que resonó en las paredes. Vi a doña Alma, la madre de Verónica, inclinar la cabeza sin atreverse a levantar la mirada. Se oyeron murmullos de asombro entre el público. A continuación, se reprodujo la transmisión en vivo de la fiesta. Cuando apareció la imagen de Verónica riendo coquetamente junto a un hombre desconocido, llamando a su esposo un inútil y a su casa una morgue, su rostro se puso blanco como la ceniza. Ya no pudo seguir actuando. La máscara se había roto por completo. El abogado Herrera también presentó el testimonio del psicólogo, quien confirmó que la depresión aguda de Santos era consecuencia directa de la presión prolongada dentro del matrimonio. Cuando el juez se volvió hacia Verónica y preguntó si tenían algo para refutar, su abogado apenas logró ponerse de pie y balbuceó que su clienta había actuado en un momento de pérdida de control y falta de dominio emocional, una defensa débil y sin sentido. El juez no tardó mucho en deliberar. El fallo fue emitido de forma rápida y clara. La solicitud de divorcio unilateral de Santos fue aprobada de inmediato. Dado que las acciones de Verónica fueron consideradas la causa principal y directa de la ruptura irreparable del matrimonio, no tendría derecho a ninguna parte de los bienes adquiridos durante la convivencia. Además, debía pagar todos los costos judiciales. Al escuchar la última parte, Verónica se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con ambas manos. Miré a Santos. En su expresión no había alegría ni satisfacción de un vencedor, solo una sensación inmensa de alivio, como si se hubiera quitado de encima un peso que lo oprimía desde hacía mucho tiempo, un peso que casi lo arrastró al abismo.
Después del juicio, regresamos al departamento en silencio. El breve alivio en el rostro de Santos cuando se dictó la sentencia se desvaneció pronto, reemplazado por un vacío total. La batalla legal había terminado, pero ahora debía enfrentarse a un campo de guerra aún más brutal, las ruinas de su propia vida. En los días siguientes, se encerró en su habitación. La puerta permanecía siempre cerrada, convirtiendo el cuarto en un capullo de desesperación. No quería hablar y apenas comía. Había ganado el juicio, pero se sentía el perdedor más grande. Durante el proceso, la marca de café que había construido con tanto esfuerzo terminó declarando la quiebra. Los amigos del mundo empresarial, quienes antes lo alababan, ahora lo evitaban por miedo a verse envueltos en el escándalo. Había perdido a su esposa, su carrera y su reputación. Sentía que lo había perdido todo. Una noche, le llevé un tazón de sopa caliente y empujé la puerta para entrar. Lo vi sentado frente a la pantalla de su laptop, pero no estaba viendo noticias ni redes sociales. Estaba mirando fotos viejas, y no eran fotos de Verónica, sino imágenes de los primeros días de su negocio, ese Santos de antes, radiante, lleno de energía, posando junto a su primera máquina de café, sonriendo con sus primeros empleados. Cuando me vio, cerró la computadora de golpe, como si lo hubiera sorprendido haciendo algo vergonzoso. «Todo ya no tiene sentido, mamá», dijo con una voz amarga. Al escucharlo, supe que las palabras de consuelo serían completamente inútiles. El consuelo es para la tristeza, pero mi hijo estaba en un pozo profundo de autodestrucción. No necesitaba un hombro débil, necesitaba un golpe, necesitaba un cambio radical, necesitaba una entrenadora. A la mañana siguiente, el reloj acababa de marcar las 5. No toqué la puerta. Entré directamente a su habitación y abrí las cortinas de golpe, sin previo aviso. La luz del amanecer inundó el cuarto, dándole de lleno en la cara cansada. «Arriba, en 5 minutos te quiero en el gimnasio. Ponte la ropa deportiva que dejé en la silla». Santos me miró confundido, entrecerrando los ojos. «Mamá, yo…» Lo interrumpí. Mi voz ya no era la de una madre, sino la de una entrenadora antes de un partido, sin espacio para excusas. Nada de peros. Puedes seguir hundiéndote en este cuarto o levantarte y pelear allá afuera. Tú decides. Me miró sorprendido por mi cambio repentino, pero en su mirada quizá reconoció esa misma disciplina férrea con la que lo crié cuando era niño. A regañadientes se levantó y se puso la ropa. El primer día fue un desastre. Su cuerpo estaba demasiado débil tras meses de estrés y abandono. Apenas logró correr media vuelta a la pista antes de detenerse, jadeando, con las manos en las rodillas y a punto de vomitar. Mis jóvenes atletas lo observaban con curiosidad, probablemente preguntándose quién era ese hombre tan deshecho. No me importó. Solo le pasé una botella de agua y le dije: «Mañana correrás media vuelta más». Le impuse un horario estricto, casi militar, llenando cada espacio de su día para que no tuviera tiempo de sumirse en la tristeza. A las 5, despertarse. A las 5:30, entrenamiento físico. A las 7, desayuno. A las 8, lectura. Le di libros sobre filosofía estoica, psicología de la recuperación y la fuerza de voluntad humana. A las 12, almuerzo. Por la tarde, me ayudaba en el centro. A las 6 de la noche, cena. A las 9 de la noche, a dormir. Nada de televisión, redes sociales ni alcohol. Las comidas que le preparaba no eran sus favoritas, sino las mejores para su cuerpo. Pechuga de pollo hervida, brócoli al vapor, arroz integral. Al principio protestó, diciendo que no podía ni tragar. Solo puse el plato frente a él y le dije: «Si no comes, no tendrás fuerzas para entrenar mañana». Al final, cedió. Le asigné las tareas más simples en el centro: acomodar las pesas, limpiar las colchonetas, preparar bebidas con electrolitos para los atletas. Quería que recuperara su valor a través de las acciones más pequeñas, sudando por esfuerzo físico, sirviendo a otros. Una noche, durante la cena, le hablé con seriedad: «Santos, si quieres seguir viviendo, empieza de nuevo. Pero esta vez, no vivas para demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí. Vive para no volver a arrodillarte ante la humillación, nunca más». El cambio no fue inmediato. Fue un proceso lento y doloroso.
pero poco a poco vi pequeños destellos. Su cuerpo volvió a tonificarse. Empezó a conversar más con los jóvenes atletas, a preguntarles sobre sus técnicas, sus sueños, sus metas. El verdadero punto de quiebre llegó una tarde. Una pequeña gimnasta, mientras practicaba en las barras asimétricas, se dislocó el brazo y cayó al tapete. La niña gritó de dolor. Mientras todos aún estaban confundidos, Santos, con sus conocimientos sobre deportes, corrió rápidamente hacia allá. Con calma tranquilizó a la niña, le acomodó la articulación con movimientos precisos y luego le puso hielo en la hinchazón antes de que llegara el médico del equipo. La niña dejó de llorar y lo miró con sus grandes ojos llenos de confianza y gratitud. Gracias, señor Santos. Esa noche, por primera vez en muchos meses, vi una sonrisa en su rostro. Una sonrisa de verdad, no forzada. Me miró y dijo, ayudar a esa niña. Me hizo sentir útil, mamá. Al escuchar esas palabras, supe que mi hijo había encontrado un nuevo camino. No necesitaba reconstruir un imperio cafetero lleno de brillo. Necesitaba reconstruirse a sí mismo. Pasaron algunos años. De ayudar con pequeñas cosas en el centro, Santos empezó a estudiar más a fondo fisioterapia y rehabilitación después de lesiones. Se inscribió en cursos nocturnos, leía libros sin descanso y finalmente obtuvo los certificados necesarios. Empezó con una clase pequeña, usando la sala de mi apartamento como su primer lugar de entrenamiento. Sus clientes no eran personas ricas, sino niños con lesiones deportivas o problemas de movilidad cuyas familias no podían pagar centros costosos. Ese trabajo no le daba la riqueza de antes. Conducía un coche viejo, vivía en un departamento modesto desde que se mudó solo, pero por primera vez en su vida lo veía realmente feliz. La luz en sus ojos había vuelto, pero no era la luz de la ambición o del dinero, sino la de la paz y un propósito noble. Había encontrado su propio campeonato. Muchos años han pasado desde aquella noche fatídica. Volvimos a la antigua casa, pero ya no es la casa del pasado. Fue remodelada, pintada con un tono crema cálido y luminoso, muy distinto del gris frío de antes. El jardín también fue cuidado otra vez, lleno de flores en lugar de abandono. Esta noche vuelve a ser Nochebuena, y estoy de pie en el balcón, ese mismo balcón. Pero no estoy aquí para mirar abajo con miedo. Estoy colgando con cuidado guirnaldas de luces de colores. No intento olvidar ni borrar su recuerdo. Al contrario, quiero enfrentarlo y convertir este lugar, que alguna vez fue símbolo de desesperación, en un símbolo de renacimiento. Un lugar donde antes reinaba la oscuridad, pero que finalmente fue vencido por la luz. El viento nocturno sigue siendo frío, pero ya no siento el hielo que una vez me atravesó hasta los huesos. En su lugar hay una paz profunda. La puerta del balcón se abre suavemente. Santos sale, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente, el vapor elevándose en el aire helado. Ahora es un hombre adulto, fuerte. El tiempo y las experiencias han dejado algunas líneas en su rostro, pero su mirada es clara y serena, una serenidad que ningún dinero ni fama pueden comprar. Me pasa una taza. Para ti, mamá. Luego coloca con cuidado una pequeña vela encendida sobre la barandilla. La llamita cálida danza con el viento. ¿Para qué es eso, hijo?, le pregunto con curiosidad. Me mira, con una sonrisa tranquila en los labios. Si no hubieras vuelto esa noche, yo no tendría el hoy que tengo. Esta vela es para darte las gracias, mamá. Y también para recordarme que incluso en la noche más oscura, siempre hay una pequeña luz esperando en algún lugar. Sonrío, sintiendo un nudo en la garganta. Pongo mi mano sobre su hombro, un gesto firme de orgullo. Mamá siempre llega a tiempo, solo si su hijo le dice que la necesita. Nos quedamos juntos, en silencio, mirando las luces navideñas que iluminan toda la calle. La música alegre de Navidad llega desde la casa vecina. Una verdadera paz, una tranquilidad que nos costó muy caro conseguir. De repente pensé en Verónica. A veces, por medio de algunos viejos amigos, aún me llegan pequeñas noticias sobre ella.
Después del escandaloso juicio, trató de reconstruir su imagen, convirtiéndose en una persona influyente en las redes sociales, hablando sobre el feminismo y la independencia, pero el pasado, como un fantasma, sigue persiguiéndola. En cada publicación, hay alguien que le recuerda aquella historia de hace años. Dicen que se ha casado varias veces, pero su vida sigue siendo inestable, siempre persiguiendo valores materiales y superficiales. No siento satisfacción, ni tampoco rabia. Solo una vaga sensación de lástima. Ella misma destruyó su vida por valores equivocados, por elegir la vanidad en lugar del amor verdadero. Santos, de pronto, se volvió hacia mí, rompiendo el hilo de mis pensamientos. «Mamá, ¿alguna vez te has arrepentido de lo que hiciste? ¿De haberlo hecho público? ¿De haber llevado todo tan lejos?» Miré la pequeña vela que ardía con fuerza contra el viento. «No, Santos, ni por un segundo me he arrepentido». Me giré hacia él, mirándolo directamente a los ojos, explicándole, y también reafirmándome a mí misma. La venganza no era el objetivo final. No se trataba de sentir placer al ver sufrir a alguien. Lo que hice fue por justicia, para que el equilibrio se restableciera, para que tú pudieras salir de esa oscuridad sin sentirte una víctima pisoteada, para que pudieras seguir adelante con la cabeza en alto, sin volver a temer a tu propia casa, ni a tu propio pasado. Él asintió en silencio, escuchando con atención. Luego apretó suavemente mi mano. «Ya lo entiendo, mamá». Desde dentro de la casa llegaban las risas y las voces alegres de los niños. Hoy, Santos había invitado a algunos niños del centro de rehabilitación donde trabaja a celebrar la Navidad con nosotros. Esta casa, que alguna vez fue un mortuorio frío y vacío, ahora estaba llena de vida y risas. Un niño de unos 7 u 8 años corrió hacia el balcón y tiró de la mano de Santos. «Tío, venga, vamos a cortar el pastel. Es enorme». Santos soltó una carcajada, una risa genuinamente feliz. Le revolvió el cabello al niño. «Está bien, ya voy». Me miró una última vez antes de entrar, con una mirada llena de amor y gratitud infinita. Luego se dio vuelta y entró en la casa, sumergiéndose en la luz cálida y las risas cristalinas de los niños. Me quedé sola en el balcón, sorbiendo un poco de chocolate caliente. El sabor dulce y amargo se deshacía en mi lengua. La pequeña vela seguía encendida, titilando con firmeza. Aquella trágica noche de Navidad me dejó una lección profunda. A veces, el amor de una madre no siempre es ternura, sino la fuerza necesaria para romper las cadenas. La crueldad que abre el camino hacia un nuevo comienzo. Y esta noche, entre la luz de las velas y las risas infantiles, por fin tuvimos una Navidad verdaderamente en paz. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.